Hola, muy buenos días a todo el mundo. Bienvenidos a HashiTalks España. Hoy vamos a estar con vosotros hasta la 1:30 de la tarde, hora peninsular, y vamos a tener 6 charlas de miembros distinguidos de la comunidad de HashiCorp en España. Comenzando por la primera charla que vamos a tener hoy, que es de un amigo personal mío, que es Ricard Clau. Es conocido en Barcelona, organizador del HashiCorp User Groups de Barcelona, también organizador del DevOps Barcelona y también, aparte de todo esto, pues se gana la vida como consultor independiente de metodologías DevOps y automatización. O sea que si necesitáis un buen consultor, ya sabéis a quién contactar. Una vez hecha la presentación, Ricard, te paso la palabra y adelante. Hola, buenos días a todos y ante todo gracias por conectaros a este streaming. Empezamos con la charla pues sobre DevOps, infraestructura como código y algunas de las promesas rotas que estas metodologías están introduciendo y cómo intentar mitigar estos problemas. Ante todo me presento, aunque gracias Marc por la introducción. Como ha dicho Marc, pues actualmente trabajo como consultor independiente con mi propia empresa. Anteriormente había tenido múltiples roles en todo lo que sería ecosistema tecnológico, principalmente en startups tanto de Barcelona como Londres, y antes de la pandemia organizábamos la DevOps Barcelona y la PHP Barcelona y el HashiCorp User Group y esperamos pronto volverlo a hacer porque la verdad es que las echamos de menos. Antes que nada, ¿no? ¿Por qué esta charla? Bueno, en mi rol como consultor hablo con bastante gente, trabajo con diferentes empresas y veo problemas similares en muchas empresas. Estos problemas los veo tanto colaborando con las empresas como a veces teniendo charlas informales con CEOs, CTOs, etcétera. Y la verdad es que parece que todo es cada vez más complicado y cuando introducimos este tipo de metodologías parece que los beneficios no sean tan claros y cuesta que los beneficios superen al coste de introducir todo esto, ¿no? Y la realidad es que están apareciendo nuevos retos y todavía no está muy claro cómo afrontarlos. También, ya lo veréis a lo largo de la charla, me gustaría introducir un poco de visión pragmática, ya que es que, bueno, si habéis probado a introducir estas cosas en vuestras empresas, sabéis que no hay silver bullets, ni todo el mundo está en el mismo momento. A veces vamos a una conferencia y creemos que todo el mundo está usando Kubernetes en producción con todo lo tienen todo con Terraform, tienen unas pipelines perfectas, y la realidad es que, bueno, hay gente que sí, pero la mayoría de la gente pues no lo tiene todo perfecto, ¿no? Y realmente no pasa nada, lo importante es cada vez tenerlo un poco mejor. Y también, personalmente creo que no hay marcha atrás en todo esto, entonces, qué menos que intentar, pues facilitar la vida a todo el mundo que esté intentando introducirse en estas metodologías y tecnologías. Vamos a empezar con comparar las promesas versus la realidad o parte de la realidad que nos encontramos. Si hablamos del movimiento DevOps, todo esto empezó para que los desarrolladores y los equipos de sistemas operaciones trabajaran juntos. Y esta promesa, como sabéis, está costando de cumplir. Luego hablaremos un poquito de esto también. También se prometía que todo iría más rápido, los deploys serían súper rápidos, seguros, tendríamos mucha agilidad en la infraestructura y bueno, no siempre es así. Uno de los objetivos era que tuviéramos todo completamente automatizado y que eventualmente no hubiera DevOps, sino NoOps, porque todo sería, o prácticamente todo funcionaría solo. La verdad es que esto creo que estamos lejos de ahí. También prometíamos que todos los entornos, desde los entornos de desarrollo hasta producción, fueran idénticos. Y bueno, ya sabéis que esto tampoco es así. Y al final se hablaba de que todo esto, lógicamente, influiría en un ahorro de costes y bueno, mientras estás en el camino, pues no siempre es así, ¿no? Y ya lo he comentado, la realidad es que muchas veces están apareciendo nuevos silos, nuevas squads en las empresas, a veces incluso menos colaboración que antes, lo cual es preocupante y cuesta bastante. Si hablamos de los deployments, ostras, las pipelines cada vez hacen más cosas y eso hace que a veces vayan especialmente lentas, tenemos que trabajar en ello. Todo es cada vez más complejo, cada vez hay más features, cada vez los proveedores de cloud nos ofrecen más soluciones y veo bastante complicado el no-ops a medio plazo. Quizá a largo plazo sí, pero a corto plazo es complicado. Sigue siendo difícil probar algunas cosas antes de producción, hablaremos de eso también, y al menos al principio, desde el punto de vista de finanzas o de un CTO que tiene que manejar presupuestos, pues podemos ver que al principio hay un incremento de coste considerable y tampoco a veces cuesta de justificar hacia arriba, ¿no? Y si hablamos de infraestructura como código, pues la promesa era evidentemente que se acabaran los tests manuales,
todo lo harían scripts, obviamente esto de nuevo tendría una reducción de costes y aumento de velocidad. Otro tema muy importante era la reducción de riesgos, con entornos idénticos, con todo más estable, escalable. La accountability era importante también porque como todo está en código, pues podemos saber quién hizo el cambio, podemos saber desde un cambio a otro, pues qué cambios pueden, o sea, cuando tenemos un problema podemos saber qué cambio provocó esos problemas. El propio código sirve como documentación, que no es un tema baladí, y también la seguridad pues incrementaría. Y también tendríamos test más realistas antes de ir a producción. Pero de nuevo, las cosas no parecen ser más fáciles, tenemos abstracciones cada vez sobre abstracciones, cada vez todo está más abstraído y a veces cuesta un poco llegar a saber qué está pasando. Es complicado, cuando hablamos de lo de que los entornos son iguales, es complicado tener entornos completos. Sí que la parte de infraestructura nuestra la podemos replicar en múltiples entornos, pero claro, para tener un entorno similar a producción tenemos que tener prácticamente los mismos datos, aunque sean ofuscados, pero al menos el mismo volumen de datos. Si usamos APIs de terceros, tenemos que tener todas estas APIs en todos estos entornos. Y todo esto al final tiene un coste, no solo de la propia infraestructura, sino también de tenerlo actualizado, que es complicado de mantener si tenemos muchos entornos de testeo antes de llegar a producción. También los valores por defecto de muchas herramientas no son siempre seguros. Entonces, puede ser que hayamos levantado un clúster usando algún código que hemos encontrado en alguna documentación, incluso en Stack Overflow, que nos creamos que está bien, pero realmente eso es inseguro o no está del todo seguro o no cumple los estándares PCI. Y esto es un tema que está pasando cada vez más. También raramente empezamos de cero, ¿no? Salvo que sea una startup greenfield o algo así, llegamos a una empresa que ya tiene cosas funcionando y cuesta mucho cambiar flujos e integrar todo esto en sistemas ya existentes. Y a veces, y a mí me ha pasado y llevo muchos años con esto, a veces hasta piensas que, ostras, igual antes con un clic en la página web, en la consola de Amazon, pues acabaríamos antes, ¿no? Y esto tampoco es una buena idea. Entonces, sobre todo, tranquilos si estáis empezando todo esto, no hay soluciones mágicas, volver atrás no parece una buena idea y quedarse anclado en el pasado tampoco. Y además, bueno, si estáis en posiciones de liderazgo, sabéis que está muy complicado fichar. Entonces, esto tiene efectos no solo en el budget de la empresa, sino incluso a nivel de hiring y a nivel de retención de talento. Entonces, vamos a intentar ver algunos truquillos de todo esto y algunas estrategias que espero que os faciliten la vida y bueno, esperamos que os puedan ayudar. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar un poquito de DevOps, luego el grueso de la charla será más de infraestructura como código, ya que es una conferencia de HashiCorp, pero al menos algunas cositas de DevOps que creo que también tienen influencia en cómo trabajamos con la infraestructura. Si hablamos de la colaboración entre Dev y Ops, he visto varios patrones a lo largo de los años y bueno, creo que puedo afirmar de forma bastante convencida que si lo que pretendemos es tener un equipo de DevOps totalmente aislado o de plataforma o el nombre que le quieras llamar, no suelen funcionar, porque al final acabas teniendo gente enfrentada, tienes a la gente que está manteniendo las cosas que dan dinero y tienes al otro equipo aislado desarrollando herramientas sin comunicarse con la gente que está trabajando en el producto que está funcionando, ¿no? Entonces, muchas veces te puede pasar que puedes tener a gente meses y meses trabajando en algo que a lo mejor no sirve. Y también a veces hay rencillas entre los equipos. Entonces, intentad no tener los equipos completamente separados. También he visto patrones donde, y a veces yo he sido uno de estos, ¿no? Que tenemos a alguien DevOps asignado dentro de un equipo de desarrollo con aquella idea de tener tribus autosuficientes y demás. Esto funciona en el sentido de que te hace avanzar, pero puedes tener el problema de que, claro, sin un equipo central, pues a lo mejor si tenemos 7 equipos, cada uno con un DevOps, pues cada DevOps tiene sus historias y tiene sus maneras de hacer. Entonces, sin alguien que orqueste un poco o un comité de ingenieros que orquesten esto un poco, pues es complicado de que las cosas queden unificadas, que al final es lo que queremos con todo esto. Entonces, una idea que he visto que funciona y además, bueno, hace unos días lo estaba hablando con Darío Fernández de Wallbox, es una empresa con la que colaboro, es combinar un poco las dos ideas, ¿no? Sí que está bien tener un equipo core responsable, pues tanto de escoger las herramientas más apropiadas. Hablando con los equipos, pero ellos un poco o esas personas son un poco las que van a decidir. Que unifiquen los criterios y las metodologías y que entonces, una vez tenemos un cierto agreement en los equipos, mandar a miembros de esos equipos a hacer proyectos con los equipos más de desarrollo, más del día a día y que contagien, entre comillas, ¿no?, a estos developers. Entonces, con esto consigues un poco lo mejor de los dos mundos, tienes un equipo central que hace un poco de, entre comillas, autoridad o llamarlo como queráis, ¿no? Autoridad suena un poco mal. Y luego, además, tienes que el resto de los equipos pues pueden empezar a usar todas estas técnicas pronto, ¿no? Y esto creo que funciona bastante bien. También un tema que es importante, si queremos que los desarrolladores se impliquen en todo esto, hay que darles ciertos permisos como mínimo de lectura y que puedan ser un poco autosuficientes. De nada sirve querer colaborar DevOps y luego que el pobre desarrollador no pueda ver absolutamente nada de lo que está pasando, ¿no? Porque no tiene permisos para ver las cosas. Entonces hay que cuidar un poco esto. No digo darle permisos
de administración de todo a todo el mundo, pero sí que un poco, pues, que todo el mundo tenga permisos para al menos ver qué está pasando. Y ante todo, muy importante, parece obvio, pero a veces no lo es, todo esto empieza en el proceso de selección tanto de un consultor externo como de un miembro que se incorpora al equipo, ¿no? Hay que cuidar mucho el proceso de selección a nivel de buscar gente que quiera trabajar de la manera que queremos trabajar y explicarles claramente que si entran allí se espera de ellos que no solo sean excelentes desarrolladores, sino que también se impliquen en cierta manera en que las pipelines funcionen, que los tests funcionen y que pues todo el ecosistema tecnológico funcione, no solo su parte de código, ¿no? Y esto pues a veces no está pasando y creo que con estos truquillos pues podemos mejorar un poco estos problemas. He hablado de la complejidad, ¿no? Que parece que todo es cada vez más complejo debido a que introducimos metodologías DevOps y metodologías de infraestructura como código. Y yo creo que es un poco al revés. Es decir, si pensáis en las aplicaciones antes, eran tan simples como esto, ¿no? Las aplicaciones web hace unos años pues tampoco movían tanto dinero como ahora, tampoco hacían tantas cosas como ahora. Y teníamos una UI hecha pues en HTML, jQuery y poco más. Teníamos 1 o 2 endpoints, ¿no? O sea, 1 o 2 aplicaciones debajo con la lógica de negocio y seguramente teníamos una base de datos y poquito más. Quizá teníamos un slave, ¿no? Para optimizar lecturas, quizá teníamos alguna y poquito más. Intentar automatizar esto con Terraform, con Ansible, es relativamente fácil. Pero claro, las aplicaciones ahora son como esto, mucho más complicadas. No os preocupéis si no entendéis el dibujo, ya está hecho a posta que no se vea muy bien. El objetivo es que veáis que si habéis intentado hacer un diagrama de vuestra infraestructura recientemente, sabéis que cada vez hay más cajitas. Tenemos microservicios, tenemos sistemas de caché, sistemas de colas, seguramente algún NoSQL, usamos sistemas de blob storage tipo S3 o los equivalentes, ¿no? que hay por ahí. Seguramente tenemos estrategias de disaster recovery, estrategias multiregión. En fin, todo se ha vuelto mucho más complicado. Y no es que el hecho de las metodologías DevOps hayan hecho que sea esto más complicado, sino que precisamente creo que el hecho de que sea relativamente o claramente mucho más fácil levantar todas estas cosas hace que, entre comillas, nos animemos a probar cada vez más cosas y eso es positivo. Pero claro, tiene el side effect de que todo es un poquito más complicado, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente tenemos que lidiar con esto. Hablemos un poco de producción, ¿no? Siempre a veces digo que es como un lugar un poquito mitológico, ¿no? Y sí que es verdad que por más esfuerzos que hagamos, el entorno de producción, ostras, a veces da un poco de respeto y normalmente tiene algunas diferencias. Yo creo que podemos enfocarlo un poco de dos maneras. Podemos buscar una parte un poco, entre comillas, aspiracional y que cuando más cerca estemos de esto, pues mucho mejor nos irá, que es que producción al final debería ser un hash map de configuración en nuestro Terraform, nuestro CloudFormation o nuestra herramienta que usemos, ¿no? Esto ya digo, a veces puede ser un poco aspiracional, pero si conseguimos algo muy parecido a esto, señal de que vamos bien, señal de que todos los entornos son muy parecidos. ¿Y por qué no? Una técnica interesante, sobre todo cuando estamos en el cloud, es tener estrategias de disaster recovery. Todos sabéis que han habido problemas con algunas empresas recientemente, que se les han quemado data centers y no había backups. Y es importante tener estrategias de disaster recovery. Muchas veces las tenemos en papel, pero no las practicamos. Yo os animo a que, como parte de este ejercicio de desmitificar producción, intentéis coger vuestros scripts y levantarlos en otro entorno. Si conseguimos hacer esto, o en otro, por ejemplo, si estamos en Amazon en otra región, o incluso en otro vendor, aunque sea bastante complicado, ¿no? Mantener APIs de 2 vendors, pero bueno, el objetivo es que podamos volver a levantar todo desde cero y con eso también podemos estar tranquilos en el sentido de que, bueno, como mínimo, tenemos una automatización correcta y que nos permite levantar entornos de forma fácil. Con estas dos aspiraciones creo que conseguimos bastante desmitificar la parte propia de infraestructura de producción. Y luego la parte de testear antes de producción o de asegurar que aquello que vamos a subir a producción no va a romperlo todo, pues hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Por más esfuerzos que hagamos, sobre todo a nivel de pruebas de rendimiento, cuando introducimos una nueva base de datos, un nuevo NoSQL, una nueva caché, es que por más pruebas de rendimiento que hagamos en entornos menores que producción, si las bases de datos no están igual de llenas, ya digo, no hace falta que los datos estén bien, porque luego hay temas de compliance, ¿no? Los datos pueden estar encriptados, pero si no tenemos el mismo volumen de datos, todas esas pruebas sirven de poco, porque los índices de las bases de datos se van a comportar diferente. Y todas las queries se van a comportar diferente. Entonces, si queremos hacer pruebas de rendimiento reales, deberíamos, como mínimo, tener un entorno con el mismo volumen de datos, o un volumen de datos muy similar. También, si queremos hacer tests end-to-end, necesitamos tener todos los servicios externos, porque a lo mejor todo va bien, pero luego al final ese cliente lo metemos en un Salesforce, que no es que está en los servidores de Salesforce. Si no tenemos eso, no estamos probando end-to-end. Entonces, necesitamos tener como mínimo algún entorno por debajo de producción que tenga todo esto, ¿no? Es decir, que tenga todo duplicado. También, y hace años trabajaba en una empresa de videojuegos y una cosa que nos obsesionaba era intentar
conseguir un tráfico real al que tenían los jugadores de los juegos. Y estuvimos mucho tiempo haciendo scripting y demás y nunca lo conseguimos. Es muy difícil reproducir patrones de tráfico real. Entonces, yo creo que para conseguir, es muy difícil conseguir testear las condiciones de producción. Entonces, lo ideal, si podéis, es añadir un poco de plataforma de A/B testing y hacer rollout de estas nuevas cosas solo a un subset de los usuarios. Empezamos por un 1%, a lo mejor un 5%, 10%, y si va bien, ya tiene buena pinta. Y en el peor de los casos, solo estamos estropeando ese 1% o 5% del tráfico. Por más pruebas que hagamos y por más esfuerzo que pongamos, será muy difícil reproducir todo lo de producción. Y finalmente hay otro tema que cada vez es más importante, que es las DevSecOps. Como decía, levantar infraestructura es cada vez más fácil, pero es muy habitual dejar la seguridad hasta el final. Y tampoco hay tanta gente que sepa mucho de esto. También los valores de muchas APIs no son seguros. Y si trabajáis en Amazon, sabéis que, por ejemplo, por defecto, ni los volúmenes están encriptados, ni se usan KMS en muchos sitios, ¿no?, para encriptar las cosas. Y luego, si buscamos código en Internet, pues normalmente tenemos el ejemplo en Medium de un ejemplo con 2 máquinas y poquito más para cómo arrancar un clúster de cosas, pero no suele haber un ejemplo con todos los valores de seguridad, ¿no? Entonces, necesitamos cuidar esto desde el principio. Sí que es cierto que cada vez hay más herramientas y cada vez son más fáciles de usar y cada vez podemos automatizar más el control de la seguridad, pero creo que este será uno de los challenges principales de los próximos años y aquí tanto el ecosistema de HashiCorp como todo el tooling alrededor pues nos va a ayudar bastante, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar ya de infraestructura como código, que es un poco el dominio donde se mueve HashiCorp, y vamos a empezar comentando herramientas que están totalmente testeadas y que os pueden ayudar también en todo este proceso de cumplir las promesas que prometían estas tecnologías. Vamos a empezar hablando de la configuración de contenedores y virtual machines. Es posible que ya estéis todo en contenedores y la mitad de esta slide os da igual, ¿vale? Si estáis en contenedores, ya sabéis que con un archivo Dockerfile y con un from de una imagen anterior podemos configurar todo lo que queremos instalar en nuestros contenedores. Además, estas imágenes cada vez son más ricas, en el sentido de que cada vez están más testeadas, también cada vez pesan menos y todo este ecosistema cada vez está mejor. Pero la realidad es que no todo el mundo está en contenedores, o a lo mejor parte de nuestro ecosistema no está en contenedores. Entonces, hay herramientas que quizá hace unos años se hablaba mucho de ellas, quizá ahora se habla menos, pero que siguen siendo perfectamente válidas. Por ejemplo, tenemos Packer. Packer, para los que no lo conozcáis, es una herramienta de HashiCorp que nos permite crear imágenes en prácticamente cualquier plataforma que lo soporte. Por imágenes podéis entender, pues, una máquina virtual de VirtualBox o VMware que podamos usar en un entorno de virtualización, una AMI de AWS, una imagen en Azure, en Google Cloud, y todavía es una herramienta muy válida. Entonces, si estáis todo en contenedores, tenéis gente en el equipo que está con contenedores, que tiene experiencia en contenedores, para adelante, perfecto. Pero si no, las máquinas virtuales todavía siguen siendo algo muy válido y usar herramientas como Packer, combinándola, por ejemplo, con Ansible, Puppet o Chef. A mí me gusta Ansible, pero no tengo absolutamente nada en contra de Puppet o Chef, que eran las tools de moda hace unos años, funciona perfecto. Sí que es verdad que estas tools, debido al auge de Docker y los orquestadores como Kubernetes, han quedado un poquito relegadas, pero siguen siendo muy útiles para configurar máquinas virtuales y de verdad que no pasa nada por tener algunas máquinas virtuales en el ecosistema. Incluso, y me diréis, ostras, pero esto ya no lo usa nadie, aunque os parezca mentira, sigue habiendo muchísima gente usando Vagrant para proyectos un poco más pequeños, proyectos un poco que quizá no son el principal de la empresa, pero son proyectos un poco más aislados. Sí que es verdad que con las nuevas tendencias a usar microservicios, claro, levantar muchas máquinas virtuales es complicado y por eso se suele usar Docker Compose ya. Pero Vagrant también, la herramienta inicial de HashiCorp, ¿no? Sigue siendo una herramienta súper válida. Y un poco esta slide pretende deciros que siguen habiendo herramientas para las cosas un poco más antiguas y si os da un poco de miedo pasar a contenedores, pero queréis tener infraestructura como código, todas estas herramientas sirven y os servirán como paso inicial para luego pasar a contenedores porque al final tendréis documentado todo lo que se tiene que instalar. Si hablamos de infraestructura, pues obviamente aquí sí que no os voy a mentir, yo soy muy fan de Terraform, lo uso a diario, pero sobre todo, uséis lo que uséis, usad alguna de estas e intentad dejar de hacer las cosas a mano en la medida de lo posible. El sistema de providers Terraform ha hecho que no solo los principales vendors del cloud tengan soporte, sino que prácticamente se puede automatizar ya todo a través de Terraform. Entonces, si usáis alguna de las otras tools como CloudFormation, Pulum y CDK, perfecto, no hay ningún problema. Pero si tenéis dudas, yo creo que Terraform sería un poco la que está más documentada y quizás sea la más fácil para empezar a trabajar. Y que nadie se me enfade si os encantan las otras, que por supuesto son totalmente válidas. Y es que en realidad la tool que uséis es lo de menos porque lo que hay que saber es de la plataforma que se automatiza. Entonces esto simplemente es una capa de abstracción por encima para automatizar todo eso. Y a nivel de DevSecOps, pues bueno, tenemos cada vez más herramientas. HashiCorp tiene un producto que a mí me encanta, pero que lo encuentro muy complicado, que es Vault,
Y la realidad es que si nunca habéis trabajado con este tipo de sistemas, pues es un poco complicado. Quizás, si no tenemos a nadie experto en el equipo, pero queremos empezar a securizar nuestras cosas, pues podríamos empezar usando el Secrets Manager que tenga nuestro cloud. Si estamos en Amazon, en Azure, en Google Cloud, tienen herramientas para esto. O incluso si estamos en Ansible, podemos usar algo tan tonto como el Ansible Vault para al menos no comitear los secretos en el código, ¿no? Y tenerlo todo un poco ofuscado. Si estamos con contenedores, hay herramientas como Snyk que están analizando continuamente las imágenes. A veces dan un poco de miedo porque incluso imágenes prácticamente nuevas te saltan 1000 alertas, pero bueno, no está de más tenerlas. Y luego, a nivel de analizar el código Terraform que hacemos, hay herramientas como Terrascan o Sentinel, si estamos dentro de Terraform Enterprise, también lo podéis usar, que mediante unas configuraciones nos permiten analizar cómo de seguros aparentemente está nuestro código de Terraform. Te mira cosas como, pues a lo mejor, que los volúmenes de disco estén encriptados, que no tengamos el puerto 22 abierto a 000, etcétera, ¿no? No dejan de ser análisis de herramientas herramientas de análisis de código estático, pero bueno, la verdad es que funcionan muy bien. Y ligadas con esta, pues también hay un montón de analizadores de código que podéis integrar en vuestras pipelines, que cada vez hay más y la verdad es que funcionan muy bien y os pueden evitar problemas a futuro, ¿no? Y entonces vamos a hablar un poquito de algunos truquillos extras para simplificar también la introducción de estas cosas, ¿no? De nuevo, si estáis en contenedores, pues seguramente a día de hoy ni os lo pensaréis mucho, pues vamos a usar Kubernetes, ¿no? Esto a priori es una buena decisión. El problema que tiene Kubernetes es que es muy potente y muy complejo. No es un problema, es una virtud, pero a la vez, si no sabemos usarlo, nos podemos ver con problemas. Entonces, si es la primera vez que vamos a montar Kubernetes en producción, quizás no vale la pena que nos matemos a montar toda la parte de control plane y es mucho mejor o más práctico o más rápido que ya usemos soluciones que nos lo dan como servicio, ¿no? Hay offerings de esto en las principales plataformas. Tenemos EKS, GKE, AKS, depende si estás en Azure, Google Cloud o Amazon. Y entonces tú, digamos que te tienes que preocupar de la parte de deployar las aplicaciones, por la parte de, digamos, de orquestación del clúster, pues ya te la hacen ellos, ¿no? Y te ahorras bastantes dolores de cabeza, no solo a nivel del propio mantenimiento, sino actualizaciones, seguridad, etcétera. Y también, a ver, si Kubernetes lo miráis y os parece muy complejo, no hay nada malo en quizá ir un poquito atrás, empezar con ECS, que es un orquestador un poco más sencillito, quizá incluso Docker Swarm, quizá incluso valorar Nomad si tenemos un poco híbrido en contenedores, pero también tenemos aplicaciones en JVM y demás, que Nomad tiene excelente soporte para ello. Es decir, Kubernetes sería quizá la primera opción, pero tampoco nos vamos locos y quizá podéis valorar otras cosas si os parece muy complicado. Y de igual manera, si tampoco tenéis mucha experiencia en contenedores, recordad que los contenedores y el estado no se llevan muy bien. Se puede hacer, obviamente, ¿no? Y hay muchísimos proyectos que lo hacen. Pero quizás un primer paso sería, bueno, empezamos a poner en contenedores aquellas cosas que no tienen estado, como pueden ser, por ejemplo, las web apps, y lo que son las bases de datos y los servicios así con estado, con datos, quizá como fase inicial lo podemos dejar en máquinas virtuales o usar servicios de terceros como puede ser pues el RDS de AWS, el Atlas de MongoDB, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que vengo a decir es que muchas veces quizá vemos que queremos ir hacia Kubernetes y queremos hacer todo con Kubernetes de entrada y eso provoca que los proyectos quizás se eternicen o quizá poner en riesgo las cosas. Y un approach que a mí me gusta más es ir haciéndolo iterativo con menos riesgo, ¿no? Y bueno, esto estaré encantado de debatirlo en las preguntas y demás. Y recordad, aunque estéis usando máquinas virtuales, estas máquinas virtuales pueden ser creadas y modificadas con Packer y Ansible o otras herramientas similares. Entonces, no os penséis que por el hecho de usar máquinas virtuales no estáis haciendo infraestructura como código. Al contrario, se puede hacer perfectamente y, de hecho, durante muchos años se ha venido haciendo, ¿no? Entonces, si nos centramos un poco en las herramientas tipo Terraform de manejo de infraestructura, una cosa que la gente en los proyectos me pregunta mucho es, vale, para cosas nuevas muy bien, pero ¿cómo introduzco Terraform cuando ya tengo infraestructura corriendo, cuando ya tengo VPCs creados, cuando tengo subnets creadas? ¿Vale? La realidad es que raramente empezaremos en una cuenta vacía de AWS y tampoco pasa nada. A lo mejor tenemos ya la red creada, a lo mejor tenemos aplicaciones corriendo, a lo mejor tenemos bases de datos corriendo, pero podemos empezar a lo mejor, pues bueno, vamos a levantar un servicio en ECS que correrá en una red que ya tenemos, pero la parte que es de configuración del ECS o la parte, o si nos movemos en máquinas virtuales, la parte de configuración del autoscaling group y el launch template, ya lo hacemos con Terraform. Entonces, la parte donde ligamos, pues, digamos, la red con estos recursos, en vez de necesitar hacer todo con Terraform, podemos empezar usando los data resources. Ya sé que no es ideal, ya sé que no es limpio, seguirás teniendo una parte que está en Terraform y otra que no, pero al menos
ya empiezas teniendo una parte en Terraform y no estás con aquella sensación de que no sabemos por dónde empezar. O incluso podemos usar IDEs hardcodeadas, ¿no? Luego también, si miráis la documentación, con Terraform Import podemos importar casi todo lo que tengamos hecho. Depende un poco del provider, pero los principales lo soportan. Incluso si tenemos un montón de infraestructura creada y queremos hacer un Terraform inverso, hay esta tool que se llama Terraformen, que la verdad es que funciona increíblemente bien. Lo que hace Terraformen es, le configuras un provider y digamos que por ingeniería inversa a través de las APIs, se baja todo lo que está creado y te genera código Terraform, quizá no perfecto, pero muy, muy decente, que nos ahorrará un montón de tiempo. Entonces, no es necesario pasar toda Terraform de golpe, step by step. Y claro, si empezáis a trabajar con Terraform veréis que el código cada vez es más grande y quizá no sabéis muy bien cómo partirlo o si es buena idea partirlo. Yo recomiendo que, después de haber hecho varios años Terraform, que quizá una buena idea es lo que son los estados de Terraform, ¿vale? E intentarlos partir en múltiples cosas que tengan sentido de ir juntas. Por ejemplo, la red la tocaremos poco, pues podemos tener un estado que sea la red y luego otra las aplicaciones. Luego separar por entornos. Luego un estado que sean cosas compartidas. En definitiva, no metáis todo en un único estado porque como hay algún problema ahí, pues puede pasar cosas raras. Usad módulos. Los módulos de Terraform se han creado para reutilizar código. Pueden ser módulos propios o pueden ser módulos open source, que la verdad es que cada vez hay más y mejores. Y usarlos, aunque sea solo, por un lado, para no duplicar código, pero todo, incluso más importante, para que todas las cosas se creen de la misma manera, con los mismos nombres o la misma estructura de nombres, los mismos tags, etc. Y ojo con los módulos, porque con las recientes versiones de Terraform han aparecido cosas como los Dynamic Blocks y demás, que la verdad es que están muy bien, pero si abusamos de ellos, acabamos teniendo módulos tan complejos que no ganamos nada porque cada invocación de ese módulo es como crear el recurso prácticamente. Entonces, no abusemos de esto. Y sobre todo, hay gente que lleva mucho más tiempo que yo hablando de todo esto y son excelentes comunicadores, así que si puedo elegir a uno, seguid al señor Anton Babenko, que la verdad es que publica muchísima información sobre Terraform, sobre best practices, y es un crack, ¿vale? Y un último tema que pasa bastante es el infrastructure drift, ¿no? Tenemos Terraform, se están haciendo cosas ya en la empresa, pero vamos a hacer un Terraform plan y vemos que se han tocado cosas. Alguien ha tocado, ¿no? Esto, a ver, yo entiendo que es muy frustrante, yo me he enfadado muchas veces con esto, pero es un poco inevitable al principio que haya gente que toque cosas a mano. Y a veces tenemos incidencias en producción que, bueno, quizá es goloso ir rápido y cambiarlo en la consola. Terraform tiene el refresh antes de hacer plan y apply, que si hemos hecho cambios de valores en plan, bueno, donde había 2 máquinas pongo 8, cambiando el código y haciendo un Terraform refresh ya se queda consolidado el estado, no es problema. También a veces me ha pasado que este drift puede venir no porque alguien haya tocado, sino porque se ha añadido una feature en el provider o en la API de AWS o, por ejemplo, en Azure pasa bastante a menudo, ¿no? Cuando esto pasa, pues bueno, también no nos volvamos locos, intentamos mirar qué ha pasado y a ver, pensemos que el drift va a pasar. También es importante habilitar el CloudTrail o las herramientas equivalentes de donde estéis, ¿no? Sobre todo, no para acusar a alguien, sino para, bueno, identificar qué ha pasado, si es que ha pasado algo y decirle a esa persona que, bueno, que la manera de trabajar es otra y poco a poco, pues que todo tiene que pasar por Terraform. Y hay herramientas como DriftCTL y similares, ¿no? Que están intentando atajar este problema. ¿Vale? Entonces, ya estamos acabando y además un poco justito de tiempo. La charla iba de promesas rotas, ¿no? Pero no lo tengo tan claro. Y me gustaría lanzar un mensaje optimista. No creo que se hayan roto las promesas. Creo que nunca había sido tan fácil probar nuevas piezas de infraestructura. Y si comparáis ahora lo que cuesta levantar un clúster de Mongo, Cassandra, con antes en data centers, bueno, la proporción es 1 a 1000 quizá. Nunca había sido tan fácil configurar servidores con código versionable, que esto tiene un valor incalculable para los que ya tenemos una edad y venimos a tener playbooks escritos en una libreta de cómo reproducir ese servidor. También creo que todo este ecosistema de DevOps, aunque ya tenga unos años, es relativamente joven y tiene que acabar de ajustarse. Y si pensáis en Agile, todavía el movimiento Agile se está ajustando y ya lleva unos cuantos años más. Y a ver, sí que es cierto que es una inversión importante, no es gratis todo esto. Pero si se hace iterativo, como he intentado explicaros algunos truquillos, creo que hay resultados rápidos y se va a valorar mucho tanto desde el equipo de ingeniería como al final desde lo que es la empresa, porque verán que cada vez podemos introducir cosas de forma más rápida. Y bueno, ya a nivel egoísta también, pues no creo que nos falte trabajo en una temporada por más que haya el movimiento no-ops al final del camino. Entonces, bueno, si nos dedicamos a esto, creo que tenemos unos años de vivir bastante bien y de estar muy entretenidos. Entonces, pues hasta aquí mi charla. Mucha gente dice esto de we are hiring, en mi caso al revés, I'm looking to be hired, ¿no? Si creéis que os puedo ayudar en vuestro proyecto, queréis charlar, pues aquí tenéis vías de contacto.
Y muchas gracias por atender y nada, no sé si hay preguntas, Marc, y las podemos comentar. Gracias a todos y buenos días. Gracias, Ricard. Bueno, soy David Cañadía. Ay, perdona, que estaba mal. No, es que estamos cambiando, no pasa nada, Ricard. Oye, muchas gracias, muy interesante. A ver, tenemos nada más que un minuto. A ver, hay varias preguntas por aquí, por el chat. Si quieres, pues bueno, escojo pues una aquí al azar, última si quieres para contestar rápido y vamos ahora con... Sí, luego estaré por el YouTube Live, intentaré contestar por ahí también, y si no, pues que me escriban, bueno, lo comentamos luego, sí, dale sin problemas. Genial, pues mira, si quieres, pues muy rápido aquí, por ejemplo, decía Paul Ancochea, decía, hablando de despliegues parciales, AB y demás, dice, ¿cómo se pueden gestionar todo esto cuando hay migraciones de bases de datos o breaking changes relacionados con estos cambios en ese deploy? Ya, esta es la pregunta del $1.000.000 que creo que es complicada. A ver, con bases de datos relacionales es muy complicado, Sí que hay que intentar hacer el código compatible hacia atrás, podemos intentar que esa migración, ese alter table, add field, bueno, no recuerdo la sintaxis exacta porque se hace con RMs ahora, pero vaya, poner valores por defecto para mitigar esto, pero claro, sí que es verdad que es complicado. No tengo una solución para ello. Si estamos con NoSQL es más fácil, pero luego hay otros problemas, ¿no? Derivados. Sí, es complicado, es muy complicado. Yo en el pasado había hecho cosas como, por ejemplo, en los videojuegos usábamos bases de datos relacionales, pero usábamos campos tipo blob, con JSONs ahí anidados y demás. Postgre ha mejorado mucho el soporte para esto y ahora MySQL 8 también lo trae. Que te mitigan un poco el efecto, ¿no? Del campo está, el campo no está, según la versión de código que te toque. Es complicado. Pero digamos que esto ya te pasa con un deploy normal, sin test A/B. Quizá pasa durante menos tiempo, pero es muy difícil ahora deployar in place. Cada vez tenemos más máquinas, ¿no? Y por ejemplo, si estamos en un orquestador de contenedores, normalmente los deployments, bueno, pueden ser blue-green, pero muchas veces se hace un rolling upgrade. Durante el rolling upgrade también tienes este problema, ¿no? No hay solución o no hay solución fácil. Sí que es verdad que en muchas ocasiones se puede mitigar con esto que he dicho, pero sí, es la pregunta del millón y no creo que nadie tenga una solución perfecta para SQL Server, Oracle, ¿no? Y este tipo de base. Lamento no tener la solución mágica. Vale, de todas formas, nada, muchas gracias, Ricard. Bueno, ahí en el chat están las preguntas, si te quieres meter ahí en el chat, bueno, ir ahora comentando sin problema. Y nada, como nos hemos